Bienvenidos a nuestra inmersión literaria de hoy. Uy, sí, listos para una de fantasmas. Exacto. Nos adentramos en el enigmático mundo de Pedro Páramo. La aclamada novela de Juan Rulfo. Nada menos. Prepárense porque no se trata de un simple viaje. No para nada. Rulfo nos sumerge en un laberinto de voces, ¿Un laberinto? donde la realidad y la memoria se entrelazan, Wow. desafiando nuestra percepción del tiempo y la existencia misma. Exacto. Y para esta inmersión nos guiaremos con dos análisis de la novela. Dos análisis que nos ayudarán a desentrañar sus secretos. La premisa es simple. Juan Preciado llega a Comala buscando a su padre. Pedro Páramo, un cacique, un hombre de poder. Pero la realidad que encuentra. Es mucho más compleja de lo que imaginaba. Y hablando de Juan Preciado, su llegada a Comala no es precisamente acogedora. No. Se topa con Abundio, un arriero que lo deja pasmado al decirle que él también es hijo de Pedro Páramo, Uy, qué curioso. un padre ausente que no les dio nada. Claro. Y por si fuera poco, Abundio le revela que Comala está llena de ánimas. De voces que susurran en el viento. ¿Qué te dices esto sobre la figura paterna en la novela? Es una excelente pregunta, ya desde el principio. Rulfo nos plantea la figura del padre como una sombra, Como una sombra. que se cierne sobre los personajes, un padre poderoso, sí, Sí. pero ausente, un fantasma que los persigue incluso en la muerte. ¡Wow! Fíjate cómo la descripción de Abundio sumido en la pobreza y el alcohol contrasta con la imagen imponente que luego se irá construyendo de Pedro Páramo. Interesante, y en medio de este ambiente espectral aparece Eduvigestiada. Una mujer que recibe a Juan Preciado con una familiaridad desconcertante. Es como si lo esperara. Como si supiera de antemano su llegada, incluso le dice que su madre, Dolores, Ajá. le había avisado que él vendría. Aquí Rulfo nos da la primera pista de la complejidad narrativa de la novela. Dolores, la madre de Juan Preciado, ya había muerto. Temo. Pero de alguna manera su voz se hace presente. Increíble. El tiempo se distorsiona al pasado y el presente se entremezclan. Es un recurso que te mantiene constantemente alerta, cuestionando lo que es real y lo que no. Totalmente. Me parece fascinante cómo Rulfo juega con nuestra percepción del tiempo. Eduviges no solo habla con familiaridad a Juan Preciado. Sino que le revela detalles íntimos de su madre y Ya. de su relación con Pedro Páramo. Un matrimonio por conveniencia orquestado por Fulgor Sedano, el capataz de Pedro Páramo, para saldar deudas familiares. Exacto. ¿Qué nos dice todo el poder que ejercía Pedro Páramo sobre los habitantes de Comala? Es una clara muestra de cómo Pedro Páramo utilizaba su influencia para controlar a todos a su alrededor. El matrimonio de Dolores no fue un acto de amor, sino una transacción comercial, una forma de consolidar su poderío. Fíjate en la figura de Fulgor Sedano, Sí, un personaje siniestro que actúa como la mano derecha de Pedro Páramo. interesante. Ejecutando sus órdenes sin cuestionar, es a través de personajes como Fulgor que Pedro Páramo teje su red de control sobre Comala. Y la revelación de Eduviges sobre la noche en que Dolores le pidió que se acostara con Pedro Páramo en su lugar. Es un giro que te deja sin aliento una superstición popular. Sí. Una noche de luna brava Claro. y un año después nace Juan Preciado. ¿Qué piensas de esta revelación? ¿Crees que Pedro Páramo es realmente el padre de Juan Preciado? Rulfo con maestría planta la semilla de la duda, no nos da respuestas definitivas, veo. sino que nos invita a cuestionar la verdad, a indagar en los entresijos de las relaciones entre los personajes. Claro. La paternidad de Juan Preciado se convierte en un enigma que nos acompaña a lo largo de la novela Ajá. y que nos hace reflexionar sobre la búsqueda de identidad. Es increíble cómo desde la primera parte de la novela, Rulfo nos atrapa en una red de misterio y ambigüedad. Totalmente. Comala se nos presenta como un pueblo fantasma, pero no solo habitado por los muertos. Sino también por los secretos, los recuerdos y las voces que se niegan a desaparecer. ¿Estás listo para adentrarnos aún más en este laberinto de fantasmas? Por supuesto, la historia apenas comienza. Prepárate para descubrir las historias de Pedro Páramo, Susana San Juan y todos aquellos que dejaron su huella en Comala. Sus voces nos esperan ansiosas por revelarnos sus secretos. ¡Qué emocionante! Sí, Ya quiero saber más. claro que sí. Y es que Comala no solo está habitada por fantasmas literales, sino también por los fantasmas del pasado, sus recuerdos que atormentan a los personajes Uy, sí. y dan forma a sus destinos. Una de esos fantasmas, sin duda, Ajá. es Susana San Juan, el amor obsesivo de Pedro Páramo. Hablando de Pedro Páramo en esta segunda parte, empezamos a comprender mejor. Sí. La complejidad de este personaje se nos revela como un hombre consumido por la ambición y la obsesión, capaz de cualquier cosa por conseguir lo que desea. ¿Cómo interpretas esa obsesión de Pedro Páramo por Susana San Juan? ¿Era amor verdadero o una forma de aferrarse a un ideal inalcanzable? Es una pregunta fascinante. La novela no nos da una respuesta clara. ¿Ya? Y creo que ahí reside la genialidad de Rulfo. Nos presenta a un Pedro Páramo enamorado, sí, Ajá. pero también
a un hombre que busca poseer, controlar, Susana representa un ideal de belleza, de pureza, pero también un escape de la realidad, de la crudeza de su propio ser. Es interesante cómo mencionas esa dualidad en Pedro Páramo, ese contraste entre el amor y la posesión, y creo que eso se ve reflejado en sus acciones. Por un lado lo vemos capaz de gestos grandiosos como el reconstruir la media luna solo para complacer a Susana. Exacto. Pero por otro lado es despiadado como cuando ordena el asesinato de Bartolomé San Juan, el padre de Susana, para tenerla cerca. Exactamente ese acto, la muerte de Bartolomé San Juan, es un punto de inflexión en la novela, nos muestra la verdadera naturaleza de Pedro Páramo, su capacidad para la violencia y la crueldad. Qué fuerte. Y lo más terrible es que lo justifica todo en nombre del amor. Increíble. Un amor que en realidad es una obsesión enfermiza. Y mientras Pedro Páramo buscaba desesperadamente el amor de Susana, su propio hijo Miguel Páramo sembraba el terror en Comala, un joven arrogante y violento que heredó la crueldad de su padre y la llevó al extremo. ¿Cómo se conecta la figura de Miguel Páramo con la idea del ciclo de violencia que mencionábamos antes? La historia de Miguel Páramo es un claro ejemplo de cómo la violencia engendra más violencia criado en un ambiente de poder y dominación. Sí. Miguel se convierte en un reflejo distorsionado de su padre, sus actos como la violación de Ana Rentería, la sobrina del padre Rentería. Nos muestran la degradación moral que impregna Comala, un pueblo donde la impunidad reina y la justicia es un concepto vacío. Y a pesar de la maldad de Miguel, Pedro Páramo intenta salvar su alma después de su muerte, incluso sobornando al padre Rentería para que le dé la absolución. ¿Cómo interpretas este acto? ¿Crees que era un gesto de amor paternal o una forma de aliviar su propia culpa? Es difícil saberlo con certeza. Por un lado, Pedro Páramo muestra un apego a su hijo, un deseo de que descanse en paz, pero por otro lado, su acto también puede interpretarse como una forma de limpiar su conciencia, de justificar la violencia que él mismo ha sembrado. Es un acto complejo que nos deja con más preguntas que respuestas y que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del perdón y la redención. Y en medio de este torbellino de violencia, obsesión y culpa, la figura de Susana San Juan se mantiene como un enigma, una mujer atormentada por sus propios demonios que viven en un mundo propio ajena a la realidad que la rodea. ¿Qué simboliza Susana San Juan en la novela? ¿Es solo el objeto del deseo de Pedro Páramo o representa algo más profundo? Creo que Susana San Juan representa la imposibilidad del amor, puro la búsqueda de un ideal que solo existe en la mente. Entiendo. Es un fantasma tanto literal como metafóricamente que atormenta a Pedro Páramo y lo lleva a la autodestrucción. Su muerte paradójicamente no libera a Pedro Páramo, sino que lo condena a una soledad aún más profunda. Es interesante, como la muerte de Susana, un evento que podría haber sido liberador para Pedro Páramo, se convierte en un detonante de su propia destrucción. Y no solo la suya, sino la de todo Comala. Al enterarse de que el pueblo celebra la muerte de Susana, Pedro Páramo decide abandonarlo a su suerte, dejándolo morir lentamente. Ese acto final de Pedro Páramo es un símbolo de su impotencia, de su fracaso en controlar el destino Comala, el pueblo que él construyó a su imagen y semejanza. Se convierte en un reflejo de su propia decadencia, y al igual que Pedro Páramo muere solo abandonado por todos, Comala se transforma en un pueblo fantasma, un monumento a la memoria de un amor obsesivo y destructivo. Qué terrible. Y en medio de esa atmósfera de decadencia y muerte, la figura de Juan Preciado cobra una nueva dimensión, llega a Comala buscando a su padre, pero su viaje se transforma en un descenso a los infiernos, a las profundidades del pasado y de la memoria. ¿Qué crees que buscaba realmente Juan Preciado en Comala? Buena pregunta. ¿Era solo una cuestión de identidad de conocer a su padre? ¿O había algo más profundo que lo impulsaba? La búsqueda de Juan Preciado es un viaje multifacético. Por supuesto, busca conocer a su padre. Claro. Una figura ausente que lo marcó incluso antes de nacer. Sí. Pero su viaje también es una búsqueda de identidad, de sus raíces, de un lugar al que pertenecer. Comala para Juan Preciado es la promesa de una conexión con su pasado, una forma de comprender quién es, y lo que encuentra, sin embargo, es un reflejo de sí mismo, un destino trágico que parece inevitable. Y ese destino trágico se revela de una manera que nadie espera. Juan Preciado descubre que no solo Pedro Páramo está muerto, sino que él mismo también lo está. La revelación es impactante y nos obliga a repensar todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo interpretas esa muerte de Juan Preciado? ¿Es solo un recurso narrativo para cerrar la historia o tiene un significado más profundo? La muerte de Juan Preciado es un golpe maestro de Rulfo. No solo cierra el círculo de la tragedia,
Ya veo. Sino que también subraya la idea de que Comala es un lugar donde la muerte reina Juan Preciado, al igual que los demás personajes, se convierte en una voz más en ese coro de fantasmas que pueblan el pueblo. Su búsqueda de identidad termina en la disolución, en la fusión con la muerte. Es una visión desoladora, pero a la vez profundamente poética. La muerte de Juan Preciado no es un final, sino una transformación. sino una transformación. Una integración al mundo espectral de Comala. Y a través de su muerte, Rulfo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo. Exacto. La memoria y la existencia misma. ¿Qué te parece? Interesante. ¿Crees que la novela ofrece algún tipo de esperanza o nos deja sumidos en la desesperanza? Pedro Páramo es una novela que nos confronta con la crudeza de la realidad, con la violencia, la injusticia y la muerte, pero también nos ofrece una visión poética del mundo, una exploración profunda de la condición humana. No hay respuestas fáciles ni finales felices, pero sí hay una invitación a la reflexión, a cuestionar nuestras propias ideas sobre la vida, la muerte y el legado que dejamos atrás. Y hablando de legado, la figura de Pedro Páramo se erige como un símbolo del poder destructivo, de la ambición que corrompe y conduce a la soledad. Su historia nos deja una profunda reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre cómo el pasado siempre nos persigue. ¿Qué crees que nos enseña la historia de Pedro Páramo? Pedro Páramo es un personaje trágico consumido por sus propios demonios. ¿Y sí? Su historia nos recuerda que el poder sin compasión y empatía solo conduce a la destrucción y que la obsesión, la búsqueda ciega de un ideal inalcanzable puede llevarnos a la ruina. Es una lección poderosa que nos invita a cuestionar nuestros propios deseos y ambiciones. Pedro Páramo es una novela que nos deja marcados, que nos obliga a mirar de frente la oscuridad del ser humano, pero también a buscar la belleza en lo grotesco, la poesía en el dolor. Una obra maestra que te recomiendo explorar a fondo a través de sus páginas para descubrir todos sus secretos. Totalmente de acuerdo. Y si quieres sumergirte aún más en este mundo de misterio y fantasmas, te recomiendo escuchar el audiolibro de Pedro Páramo, disponible gratis a través del enlace que encontrarás debajo de este podcast. No se lo pierdan. No te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia completa de esta obra maestra. Hasta la próxima. Pero